Interlocutores, tengan ustedes muy buenas noches. Continuando con el diplomado sobre la propiedad inmueble y la posesión con incidencias en civiles, procesales, notariales. En esta noche tenemos la presencia del doctor Julio Pozo Sánchez, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente universitario, como profesor de Derechos Reales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en esta noche nos va a hablar sobre el desarrollo de la ley contra el fraude inmobiliario, Ley 330-313, oposición y cancelación de instituciones. Pues vamos con fuertes aplausos al doctor Julio Pozo Sánchez. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Ahora vamos a solucionar en un ratito el problema del PPT. Había preparado una presentación para hoy. ¿Quién estaba conmigo? Había preparado una presentación para hoy. La voy a seguir con esto un ratito hasta que nos faciliten el PPT. Estamos terminando el diplomado. Quería preguntarle qué le ha parecido el temario, no los expositores, porque me quieren rascar. Entonces, pero ¿qué le había parecido el temario? ¿Qué le faltó? Y me atrevo a preguntárselo porque tengo la amistad de Jaime Guillén, que es un promotor importante en Liverpool, y en algún momento, hace algunos meses, él me pidió un temario para este diplomado. Y preparamos algo y más o menos ese algo que se preparó ha terminado en esto a lo que ustedes se han matriculado. Entonces quería saber qué tal les había parecido el temario, si faltó algo, qué les pareció, bueno, malo, raje nomás, no hay problema, no me molesta. Bueno, muy bueno. Wow. Tu apellido para que te pongan 20 en el final. Muy bueno. Me faltó un poco profundizar en lo que es prescripción adquisitiva. Profundizar en lo que es prescripción adquisitiva, pero había más temas de prescripción adquisitiva, algo así. Más horas de prescripción adquisitiva. Ya. 2 clases. 2 clases por lo menos. ¿Quién dictó prescripción? No me acuerdo, ya no se pasa. Usted nos ha preguntado el tema, ¿no? Sí, no. Si no empiezan las críticas. Por foto. Sí. Fotogramos. En la etapa de independización declaratoria de convalidadores, declaratoria de fábrica, se puede lanzar de alguna manera, porque se llama arquitecto, ¿no? Eso es de tramitador, como yo digo, sin denostar a los tramitadores. Ya no, está bien. Pero sería, como es de tramitador, un poco para conocer, capaz, un poco de esa gestión. Me vas a sacar del tema, ¿eh? No, digamos, pero en el futuro, capaz, bueno. plantearlo como una posibilidad dentro de un diplomado o un clase. Perfecto. Buena voz. Eso está bueno, se necesita. ¿Qué más? Procedimiento, por ejemplo, para ver un poco. Está bien. Ahora nomás que tengo un problema. ¿Cuál es? No encuentro mi presentación. Es un problema importante. La puedo hacer de memoria, pero estaba buena la presentación. Me apena que no tengamos por el momento el PPT. Regálenme unos segundos, por favor. Regálenme unos segundos. Por acá tiene que estar. Acá está. Estaría la encuentro. Ya, bueno, en el diplomado, un tema que no podía faltar naturalmente es uno mediático, ¿no? Uno de coyuntura, uno que tiene que ver con la publicación de la ley 30313 hace algunos meses, marzo, ¿no? Para ser exacto, es malo con las fechas. Con la justa metodología. 26 de marzo, con vigencia el 27. Correcto. Entonces, claro, la norma respondía a un panorama concreto y, repito, mediático, porque
había explotado el caso o los problemas inmobiliarios de fraude inmobiliario que se generaron a razón del tema Orellana, ¿no? Naturalmente Orellana no es el único en estos temas, ¿no? Probablemente represente el insigne de los fraudes inmobiliarios. En la diapositiva, que si de ahí me escriben, o si no llegamos a presentarla, yo doy mi correo, me escriben, yo se las puedo alcanzar, destaco con profundidad cómo se formó todo este tema, ¿no? Cómo apareció desde las denuncias. Todavía me acuerdo de una denuncia en Cuarto Poder en septiembre del 2013 de una venta de un terreno en Monterrico en un notario en La Oroya, ¿no? Famoso, el notario de La Oroya, amigo mío del notario. De verdad, amigo mío, el hecho de que haya cometido un ilícito aparentemente, que ya lo evada es otra cosa. Entonces, eso, en el tema del fraude inmobiliario, lo primero que creo que uno tiene que pensar antes de entrar a analizar la ley es qué mecanismos teníamos, ¿no? Yo quiero empezar por ahí. ¿Qué mecanismos teníamos antes de la ley? Y seguimos teniendo, porque la ley no los ha derogado. El primer mecanismo de protección contra el fraude inmobiliario que tenemos al alcance de la mano es alerta registral. Alerta registral, que como todos saben es un servicio gratuito que brindan los registros públicos, en el que ya no solo se registran las partidas electrónicas de bienes inmuebles, sino también ahora incluye otro tipo de registros. Básicamente, a los efectos de nuestro tema nos interesa recordarlo. Y es importante hoy por hoy más que nunca. ¿Por qué es importante hoy por hoy más que nunca? Porque la ley 3313 básicamente tiene tres partes. Básicamente la ley tiene tres partes. Una primera parte en donde nos presenta un procedimiento denominado de oposición al trámite de inscripción y de cancelación de asiento. Esa es la primera parte de la ley. La ley nos ofrece, la 3313, un procedimiento de oposición al trámite de inscripción y un procedimiento de cancelación de asiento registral. Primera parte. La segunda parte de la ley trata sobre la modificación de dos artículos del Código Civil, el artículo 2013 y el artículo 2014. El principio de legitimación y el principio de fe pública registral. Y la tercera parte de la norma está referida a los notarios y establece una modificación muy particular que ya viene causando sus primeros efectos a nivel práctico y a nivel del registro mismo. Vamos a comentar cada una de las tres partes de esta ley y vamos a ir hablando un poco de lo que teníamos antes de la ley y que seguimos teniendo, porque todavía está así regulado. Cuando yo les digo que la alerta registral era importante y ahora lo es más, esto se debe a que este nuevo procedimiento de oposición al trámite de inscripción que ha creado la ley necesita de alerta registral. Tanto la oposición al trámite de inscripción como la cancelación del asiento registral, que son dos supuestos distintos, tienen como causa u origen uno solo: la falsedad del título del documento o la suplantación de identidad. Cuando se advierte falsedad del documento o suplantación de identidad durante el trámite de inscripción del título falsificado o donde se ha suplantado la identidad, uno puede oponerse al trámite y el registrador o el tribunal registral en su caso dispondrá la tacha del título. ¿Correcto? Pero en este supuesto de falsedad documentaria o de suplantación de identidad que se puede advertir
para que el registrador o el tribunal registral tachen el título, porque está en trámite de inscripción, en la realidad el afectado, el perjudicado, el propietario cuyo derecho es preterido, ¿se da cuenta en ese momento? Normalmente no. Normalmente se da cuenta cuando ya ha pasado 1, 2, 3, 4, 5 transferencias. Ahí aparece el tema. Entonces, Julio, ¿de qué sirve? Bueno, sirve porque eventualmente el propietario puede advertir esa situación. ¿Cómo la va a advertir? En la realidad, ¿qué herramienta le va a permitir advertir de que su propiedad en el registro viene siendo objeto de calificación y él no ha participado de ningún acto de transferencia sobre el inmueble? La alerta registral. La alerta registral advertirá que hay un título en calificación y él podrá hacer valer su derecho. Aquí un punto importante. La ley 3313 no faculta al propietario cuyo derecho eventualmente ha sido vulnerado a presentar el pedido de oposición. La legitimidad solo para estos casos le es concedida a determinados sujetos. En ningún caso el supuesto propietario cuyo derecho se ve vulnerado puede presentar oposición. Lo podrá hacer de acuerdo a ley el notario, el cónsul cuando haga las veces de notario, un juez, una autoridad administrativa o un árbitro. Árbitro. Cuando cualquiera de ellos dé fe de que el documento que se ha presentado es falso, o cuando ante ellos ha habido suplantación de identidad. ¿Me sigue? Está sonando feo esto, ¿no? ¿Puede mejorar? ¿O soy yo? ¿Está rojito? Sí. De repente es mi voz. Ya, bueno, seguimos. ¿Me sigue, no? ¿Me sigue? ¿Me estoy dejando entender? Para que no raje de mí. Bueno, Julio, pero... Ok, entiendo. Estoy en el trámite de oposición durante la inscripción, que en la realidad solo va a ser advertida con alerta registral oportunamente, pero si yo como propietario no puedo acudir directamente al registro, bueno, entonces irás a tocarle la puerta al notario, al cónsul, al juez, a la autoridad cuyo documento hubiere sido falsificado o ante la que se hubiese presentado el supuesto de suplantación de identidad. Son ellos los legitimados para presentar la oposición. De advertirse la falsedad o la suplantación de identidad en cualquiera de las etapas de calificación, registro, registrador o tribunal registral, se procederá inmediatamente a la tacha de crimen. Ese es el famoso procedimiento de oposición al trámite, durante el trámite de inscripción, por falsedad del documento o por suplantación de identidad. ¿A quiénes nos referimos autoridades administrativas? Lo que pasa es que en el registro se han presentado supuestos en los que autoridades administrativas, por ejemplo, un ministerio o una municipalidad, otorgaban la propiedad y el documento era falsificado. Porque las autoridades administrativas, como la municipalidad, pueden otorgarte propiedad en determinados supuestos vía adjudicación y se falsificaban esos documentos. El supuesto que establece la norma es el siguiente, ¿no? En el procedimiento de oposición, el artículo 3 de la ley 3313 dice: solo se admite el apersonamiento
del notario, del cónsul, del juez, del funcionario público o el árbitro, porque también se han falsificado laudos arbitrarios, al procedimiento de inscripción registral en trámite en los casos de suplantación de identidad o falsificación de documentos. ¿Y cómo se presentan al proceso estos sujetos que son los legitimados? En ningún caso el propietario afectado está legitimado. Él recibirá la alerta registral, irá al registro, dará lectura del título, eventualmente verificará qué documento se ha presentado y tendrá que acudir a ese funcionario, cualquiera de los mencionados, para que ellos hagan valer, por estar legitimados, el derecho a oponerse. ¿Cómo se opone un cónsul? ¿Cómo se opone un notario? ¿Cómo se opone un funcionario público? ¿Cómo se opone un árbitro? Bueno, el sustento de la oposición está debidamente tipificado en el artículo 4 de la ley. Por ejemplo, para oponerte, declaración notarial o del cónsul cuando realice función notarial, indicando que se ha suplantado al que comparece o a su otorgante, o indicando que el instrumento público, protocolar o extraprotocolar no ha sido emitido por él, esto es falso. O un oficio del juez, indicando que en parte judicial, materia de calificación que aparentemente proviene de su despacho, no ha sido expedido por él. O la declaración del funcionario público competente mediante oficio de la entidad administrativa, indicando que el documento presentado para su inscripción no ha sido expedido o emitido por dicho funcionario. ¿Correcto? Así se presenta el trámite de oposición. Y este trámite de oposición, insisto, solo puede ser presentado durante el procedimiento de calificación del título, durante el trámite de inscripción en el registro. Sí. El proceso es corto. Sí, claro. Bueno, el trámite de calificación dura en principio 35 días, ¿no? Y es cierto, es muy corto. Y además, como lo acabo de señalar hace un momento, normalmente los propietarios no advierten en ese momento esos hechos. Por eso les comentaba que para que el procedimiento de oposición funcione, tienes que estar en la alerta registral, porque si no, no va a funcionar. Si no, va a ser inoficioso, va a ser letra muerta. Sin perjuicio de ello, el artículo 36 del actual Reglamento General de los Registros Públicos regula un supuesto más o menos parecido. El artículo 36 lo denomina la tacha por falsedad documentaria. Es el artículo 36 del Reglamento General de los Registros Públicos. Este artículo dice: cuando en el procedimiento de calificación el registrador o el tribunal registral advierta la falsedad del documento en cuyo mérito se solicita la inscripción, previamente a los trámites que acrediten indubitablemente tal circunstancia, se procederá a tacharlo o disponer su tacha según sea el caso. Cuando en el procedimiento de calificación el registrador o el tribunal advierta la falsedad del documento en cuyo mérito se solicita la inscripción, procederán a tacharlo o disponer su tacha. Muy similar al procedimiento de oposición, ¿no? Bastante similar. Bueno, ¿y cómo advierte el registrador esto? Porque otra vez la parte interesada va, toca la puerta del registro y le dice: eso es falso, ¿no? Y así opera el artículo 36 denominado tacha por falsedad documentaria del Reglamento General de los Registros. ¿Cuál sería lo que en este caso las diferencias? Si por ahí hay similitud. Bueno, las diferencias básicamente están en que el artículo 36 solo se preocupa expresamente de la falsedad. La ley agrega a la falsedad la suplantación. Además, la ley otorga legitimidad a determinados sujetos. En la norma del reglamento es el registrador el que supuestamente debe advertir. ¿De oficio? No. De oficio. Pero bueno, la realidad nunca es de oficio, ¿no? En la realidad es el propietario el que toca la puerta. A mí me pasó un caso muy particular. Estaba terminando de ver la primera temporada de House of Cards en casa, era como la medianoche. Se la recomiendo si tienen Netflix. Es muy buena, muy buena. La cuarta temporada empieza en febrero del 2016. Para que vean que no solo veo esta guerra. La que termino de ver esta guerra y de ahí veo House of Cards.
o veía. Me pasó un caso muy curioso porque un amigo, cliente, me llamó a la medianoche diciéndome de que le había llegado alerta registral a su correo en la tarde, no lo había visto, y el terreno de su suegra estaba siendo transferido. Era un terreno de 2.000 metros cuadrados en Cieneguilla. Y por supuesto que su suegra ya no estaba con él, pues, ¿no? Ya estaba, ¿no? Y no había forma pues de que el terreno se transfiriera. Al día siguiente amanecimos en el registro, hicimos una gestión, escándalo y medio, conseguimos que el registrador nos preste atención y tuvimos que hacer lo que es, nos dieron el título para leerlo, advertimos que había una falsedad en el documento, fuimos donde el notario, no recuerdo el nombre, inmediatamente conseguimos que ese mismo día oficio, así tenías que moverlo, muy rápido, ¿no? Se presentó el oficio del notario y el título se tachó. Lamentablemente eran 2 terrenos, solo alcanzamos a uno de ellos. El segundo se terminó transfiriendo. Para nuestra fortuna, la persona que estaba involucrada detrás, porque para esto se utiliza a Pepito, a Luchito, ¿no? Para nuestra fortuna, el que estaba involucrado detrás es un congresista. Nos reunimos al día siguiente con su abogado, no voy a decir el nombre, nos reunimos al día siguiente con su abogado en un Starbucks en Miraflores, un abogado muy mediático además, y le dijimos cómo eran las cosas, todo lo que habíamos advertido. Por supuesto, ¿qué creen que nos dijo el abogado? Mi cliente tiene fe pública registral, porque había una cadena de transferencias anteriores, ¿no? Entonces le dijimos, si hoy día en la tarde no nos devuelve la propiedad, el domingo aparece sin cuarto poder y el panorama. Inmediatamente en la tarde ya la propiedad estaba a nuestro nombre de nuevo, ¿no? Y la fe pública registral quedó de lado. Por eso insisto, tuvimos la fortuna de que quien hiciera esa es un congresista, no era, es un congresista. En fin. Pero sí funciona la data registral, o sea, lo que voy a decir sí funciona. Puede funcionar. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si llegas si se inscribe el título donde está la falsedad documentaria o donde está la suplantación de identidad? Bueno, la ley 3313 ha creado ahí sí un mecanismo novedoso, una novedad, porque eso no estaba en nuestro ordenamiento en ningún artículo. La cancelación del título, la cancelación del asiento. Eso es novedad. O sea, la cancelación de un asiento, salvo determinados supuestos que recoge el propio reglamento de los registros públicos, solo puede hacerse en mérito de un mandato judicial, ¿no? Porque existe un principio de legitimidad del asiento. No obstante, la ley ha creado un procedimiento de cancelación del asiento registral. Y este supuesto de cancelación procede en los casos en los que ese título falso o con suplantación de identidad se inscribió y no se alcanzó a oponerse a tiempo. ¿Me dejo entender? ¿No? Inscrito ese título falso porque no se alcanzó al procedimiento de oposición, entonces puede proceder eventualmente la cancelación. ¿Ese fue el procedimiento que siguió para poder recuperar la propiedad? No. Uno, porque no existía, y dos, porque el congresista nos hizo una sesión gratuita, título gratuito. Nos lo devolvió. Así, en un acto de transferencia de liberalidad. Nada más. No hubo tema de cancelación. Uno, no estaba en la ley, y dos, no se hubiera visto bien, ¿no? Porque hubiera reconocido que había un fraude por medio, entonces no lo dio en papel. Volvió a la propiedad de la señora y de sus herederos. Se lo pongo muy sencillo. Imagínense que yo suplanto la identidad del señor y transfiero su propiedad al doctor. Y este título, donde media la suplantación de identidad, si está en trámite de inscripción y lo advierte, se puede oponer.
se inscribe, la oposición ya no cabe. ¿Qué es lo que cabe? La cancelación. Y el supuesto de cancelación como punto de partida es el mismo que el de oposición. Esto es, tiene que haber suplantación de identidad o falsedad del documento. Y tan igual como en el procedimiento de oposición, los legitimados son los mismos sujetos que en el trámite de oposición. Notario, cónsul cuando hace las veces de notario, funcionario público, juez o árbitro. Entonces, enterado el doctor, tendrá que recurrir a cualquiera de ellos para que ellos puedan pedir, dado que ya se inscribió el asiento, la cancelación. La cancelación no la ordena el registrador, no la ordena el tribunal registral, la ordena el jefe zonal del registro. Le puedo contar que ya existe un supuesto de cancelación. Me han pasado el dato, ¿no? Y lo tengo, incluso lo había puesto en el PPT, que ahora se lo leo, ya que no lo podemos ver. Pero quiero ir un poco más allá. Suplanto al doctor, transfiero, se inscribe, se genera un asiento y el doctor transfiere al doctor. Y el doctor no tiene conocimiento alguno de que ha pasado esto que ha pasado y que les estoy contando. De que suplanté al amigo, de que lo transferí al doctor y el doctor compra de buena fe. Pregunta. ¿Se puede cancelar Por supuesto. este asiento? ¿Este asiento? Cae todo. ¿Me siguen el ejemplo? ¿Me siguen? De nuevo lo repito ya, para que pueda condenarlo por su respuesta. Suplanto al doctor, transfiero al doctor, se inscribe en el registro, el doctor transfiere al doctor y el doctor desconoce absolutamente todo eso. Incluso toma posesión. Incluso toma posesión. Pregunto. Advertida esta situación por el afectado, ¿se puede cancelar el asiento en mérito a ese procedimiento de cancelación? ¿Este? Sí. ¿Se puede cancelar este? Sí, también. El principio de cargo sucesivo. Abuela, ¿no? Primero. Abuela, ¿sí o no? ¿Qué este por me han dado? No importa. Lo que cuenta es el contenido. Estas figuras tan variopintas, ¿no? Yo le voy a dar una opinión nada más, que se sustente en el texto expreso de la ley, y que por tanto no vendría a ser opinión, sino es lo que dice la ley. Pero tiene algunas particularidades. La norma dice lo siguiente. La norma dice quisiera, pero no puedo, no sé que no hay. No, yo encantado, ya lo hubiese programado, pero no hay cable. Yo no me echen la culpa. La norma dice lo siguiente. Miren lo que dice la norma. La norma dice, acá hay dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el plazo para solicitar la cancelación? Para que se produzca la cancelación. ¿Qué plazo hay? Porque imagínense que él lo advierta 5 o 6 años después de inscrito e inscrito. ¿Me sigue? ¿Cuál es el plazo? ¿Un año? ¿Por qué? ¿De dónde sacó un año, doctora? No sé, si recuerdo, creo que... ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia. Qué bonito nombre tiene, Claudia. No sé. ¿Ah? Así se llama mi esposa. ¿Verdad? Mi esposa se llama Claudia. Mi primera esposa. Yo siempre he dicho, ¿es delito divorciarse y casarse? No. A ver, puede ser inmoral hacerlo como 4 veces, que ha sido mi caso, pero
cancelación de asiento. Muy bien. Estoy tan vinculado a estos temas. Ya, ¿cuál es el plazo? Claudia, no hay plazo. La norma no dice plazo. Conoce entonces. La norma, Oye, sí. la norma no establece ningún plazo. Uno puede ser 10 años porque es una opción personal. Relación real también. No establece plazo. La norma no dice plazo. Es probable que el reglamento lo establezca. Es probable que el reglamento lo establezca. Pero la ley, que es ley, va a ser reglamentada, no lo establece. Y ahora, ¿cuáles son los efectos de la cancelación? La cancelación tiene los siguientes efectos, dice la norma. La información contenida en las inscripciones y anotaciones preventivas que han sido canceladas no perjudican al tercero en los términos establecidos en el artículo 20.14 del Código Civil. Tampoco perjudican las inscripciones, anotaciones o los títulos pendientes cuya prioridad registral sea anterior al asiento de cancelación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la cancelación, quiere decir lo que dice, la cancelación no afecta al tercero. Julio, y regreso a una pregunta a la que hice referencia antes. ¿Y de qué me sirve? Si en la realidad, Volvemos a lo mismo. cuando hay un fraude, hay una, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco transferencias, ¿o no? Para lavar la propiedad. La norma dice, en mi opinión, correctamente, que la cancelación no puede afectar a un tercero. La cancelación no puede afectar a un tercero. Pero viene una pregunta de procedimiento. De procedimiento. Ojo, todavía no llego ahí, ¿no? Después, hacia el final de la clase, plan de 11:30, le comentaré quién es para mí un tercero. No cualquiera es un tercero. ¿No? Por eso digo, correctamente la norma protege al tercero. Lo que pasa es que en su mente, probablemente de tanto ver televisión nacional, usted cree que el tercero es un malhechor, un maldito. No, ese no es tercero. Ese no es tercero. Ese es cualquier cosa menos tercero. La norma protege al tercero, al verdadero tercero. ¿No? A ese que es tercero. ¿Ok? Vamos a llegar a eso en un momento. Entonces, lo que la norma dice, los efectos de la cancelación no perjudican al tercero. Y ahí hay dos posiciones que en este momento han surgido a nivel registral. La primera, que cuando hay no quiero decir tercero, que cuando hay una transferencia posterior al asiento de inscripción donde obra la falsedad o la suplantación, no se puede cancelar el asiento, porque no se puede perjudicar al tercero. En mi opinión, el asiento sí se puede cancelar, porque hay un título falso o una suplantación, pero solo se cancelará este de aquí, no, porque aquí no hay falsedad ni suplantación de identidad. Ya sé lo que me va a preguntar. ¿Y de qué sirve, Julio? Bueno, sirve de mucho, porque cancelar este asiento y publicitar esa cancelación, porque aquí ha habido una falsedad, hará que quien adquiera de este señor conozca de que el inmueble tiene un problema, ¿o no? Por supuesto. En mi opinión, sí se puede cancelar el asiento, pero naturalmente no afectará los derechos del tercero y por tanto, siempre que estemos frente a un tercero, y por tanto este asiento tampoco se puede cancelar. ¿Correcto? ¿Me sigue? Hay una opinión de algunos profesores especialistas en derecho registral que consideran que cuando hay una transferencia posterior a aquella donde está inmerso la falsedad o suplantación, no se puede cancelar el asiento. Yo creo que sí. Y tanto creo que sí que el registro me ha dado la razón. Gracias. Gracias, doctor. Hace poco un amigo, de esos muchos que hago en eventos, la verdad es que la gente dice, Julio, tú enseñas, no, yo voy a los eventos a aprender.
Porque cada persona viene con una historia tan particular que me robo sus resoluciones y no saben ellos que violo el derecho de autor y los exhibo en mis eventos, pero no importa. La resolución jefatural 3069-2015 de fecha 10 de julio del 2015 cuenta un caso muy particular. Es una resolución que es la primera, entiendo, por lo menos en Lima, que cancela un asiento en mérito a la ley 30313, porque hubo una falsedad de documento en un trámite de inscripción de vehículos, ni siquiera de inmuebles, de vehículos. Es la resolución jefatural 369-2015 SUNAR. Y en esta resolución se dice lo siguiente, lo voy a leer un poquito ligero, ¿no? Que mediante, si anotan las fechas, de repente ya después lo puede un poquito entender, que mediante título de vistos ingresó el escrito de fecha 18 de mayo del 2015, suscrito por el notario de Lima, abogado Marco Weinstein Blanc, por el cual solicita la cancelación de la compra-venta efectuada a favor de Benjamín Ismael Carrasco, el notario la solicita, inscrita en la partida 51755237 del registro de propiedad vehicular, por haberse extendido con documento falsificado, manifestación que ha sido ratificada mediante escrito de fecha 15 de junio del 2015. Miren, el procedimiento inició el 18 de mayo y ha terminado con una resolución el 10 de julio, 2 meses después, más o menos. Que la gerencia de bienes muebles ha emitido el informe de vistos cuyo texto forma parte integrante de la presente resolución, concluyendo que resulta procedente la solicitud de cancelación de asiento registral formulada por el notario de Lima, abogado Marcos Weinstein, por cuanto el acta de transferencia vehicular de fecha 25 de noviembre del 2014, ojo, la ley se está aplicando a un supuesto de falsedad anterior y me parece muy saludable, que dio mérito para la inscripción de la compra-venta a favor de Benjamín Carrasco, conforme expresa el notario mencionado, se trata de un documento falsificado, circunstancia que encaja dentro de los supuestos de cancelación previstos en el artículo 4 de la ley 30313. Que el artículo 5 de la ley, y claro, la particularidad de este caso es que igual se falsificó el documento para venderle al señor el auto y el señor al toque lo vendió acá al señor. Es un supuesto similar al que le he contado, pero en vehículos, ¿no? Que el artículo 5 de la ley 30313 establece que la información contenida en las inscripciones o anotaciones preventivas que han sido canceladas, o sea, el registro público, por lo menos el jefe de la zona registral, está admitiendo que sí se puede cancelar, que establece que la información contenida en las inscripciones o anotaciones preventivas que han sido canceladas no perjudica al tercero en los términos establecidos en el artículo 2014 del Código Civil. Tampoco perjudica las anotaciones o los títulos pendientes cuya prioridad registral sea anterior al asiento de cancelación. En tal sentido, la transferencia efectuada por Benjamín Carrasco a favor de Verónica Jenny Sarro, inscrita bajo el título 12 tal del 15 de diciembre del 2014, no resulta enervado por la cancelación dispuesta en el considerando anterior. O sea, se canceló donde está la falsedad, pero lamentablemente, y digo lamentablemente para el perjudicado, no se cancela ¿Me sigue? Sí. En una interpretación literal de la ley 30313. Buena, ¿no? Disponer la cancelación del asiento, derivar el título, precisar que lo dispuesto en el artículo no afecta el derecho del tercero, notificar la presente resolución al notario de Lima, regístrese, notifíquese y cúmplase. Julio del 2015. Buena, ¿no? La resolución. Calientita nomás, salida del horno. El propietario despojado del bien, ¿qué hace? Y el propietario despojado del bien, ¿Qué situación? ¿qué hace? ¿Cómo queda? ¿Qué hace el propietario despojado del bien? Vamos a adelantarnos un poquito.
¿Qué hace el propietario del juzgado de guardia? Para empezar, tiene que demandar judicialmente, ¿no? ¿Cuál es la pretensión que debe? ¿Qué pretensión debe? La reivindicación de su... Yo no haría reivindicación, aunque entiendo el planteamiento. Entiendo por dónde vas, pero yo no plantearía reivindicación. Yo plantearía nulidad o ineficacia. Puede ser ineficacia estructural o nulidad, como dice el código. La verdad es que no me hago problemas en la práctica, pero a lo que voy es, cuando tú plantees esa pretensión y pretendas que este nuevo título quede sin efecto, el demandado, ¿con qué defensa te va a salir? ¿Con qué va a oponerse a tu demanda? ¿Cuál va a ser el principal argumento de su contestación? Su fe pública registral, pues. Su fe pública registral. ¿Ok? Entonces, a su pregunta, doctor, lo que debe hacer el propietario es demandar. ¿Ok? Debe demandar. Y debe demandar, dependiendo del caso concreto, nulidad de acto jurídico, ineficacia estructural, indistintamente del nomen juris del petitum, va a buscar que esta situación, que este asiento y el acto jurídico que está detrás del asiento queden sin efecto. No obstante, el demandado va a poder oponerse naturalmente afirmando ser tercero de fe pública registrada. Todavía no entremos a los casitos, pero ese es el esquema, ¿correcto? Incluso, perdón. Tenía que anotarse cautelar el... Bueno, claro, es recomendable. Incluso, este es un caso más simple porque la transferencia viene acá, pasa acá y termina en Claudia, ¿correcto? Así es en la realidad, y entonces tu demanda tiene que involucrar probablemente a todos, sobre todo al último. Antes no llegaba a ese punto también. ¿Cómo? Y antes no llegábamos a ese punto también. Por supuesto, siempre hemos llegado a ese punto. Hay cancelación. Buena tu inquietud. Julio, hasta aquí, siendo la primera parte de la ley, ¿qué de novedad hay? Si siempre terminamos en un proceso con una pretensión frente a un sujeto que va a pretender ampararse en la fe pública del registro. Bueno, la novedad es que hay un procedimiento de cancelación. Nada más, no había. Pero que sirve funcionalmente hablando siempre que no haya habido transferencia posterior. Porque si lo hay, proceso judicial de por medio. Y entonces allí, ¿qué necesidad hay? O sea, ¿cuál es la necesidad inmediata si con esta primera parte no alcanza para revertir los supuestos de fraude inmobiliario? Lo primero que uno piensa es modificar el artículo 20. Modificarlo de tal forma, esa sería la consecuencia inmediata. Modifiquemos entonces el 2014 para que los terceros no terminen venciendo al propietario afectado. Pero doctores, para que eso ocurra, usted casi tendría que derogar el 2014. Claro, tendría que derogarlo casi. ¿Cómo así, Julio? Claro. Tendría que matar el 2014 en su totalidad para que el propietario afectado pueda recuperar su propiedad. Y si no matarlo, y ahí va mi solución, tendría que hacer entender al operador, juez o abogado, cuál es la correcta interpretación del 2014. ¿Por qué se han convertido en mediáticos estos problemas de fraude inmobiliario? ¿Cuál es la razón?
en mi opinión, una equívoca interpretación del artículo 2014 antes de su modificación incluso. Cuando usted lee la ley 3313 y toma conocimiento del proceso de oposición y del procedimiento de cancelación, advierte una novedad con la cancelación, una posibilidad con la oposición, pero se queda ahí nomás porque en ningún caso afecta al tercero. Y entonces lo que aparece en ese momento es ¿qué hacemos con el tercero? Y en el Perú hoy hay todo tipo de opiniones sobre el tercero. Pero ¿sabe lo que pasó con la modificación que ha tenido esta norma en el 2014? Esa modificación no incide absolutamente para nada en la solución final. ¿Por qué, Julio? Te voy a explicar. Te voy a dar mi opinión. Opinión que si usted es un fiel seguidor de revistas de derecho ha podido leer en una que publiqué hace poco. Pero como sé que no ha leído, se la voy a dar. ¿Cómo se ha modificado el 2014? El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo. El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, se rescinda, se cancele. ¿Se acuerdan? La cancelación. Ese tercero de buena fe que adquiere a título oneroso de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición, aunque después se anule, se resuelva, se cancele, en consonancia con lo que dice el artículo 4 de la ley. La cancelación no afecta al tercero, ¿ok? O se resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros. Decía el antiguo artículo. El nuevo dice por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que la sustenten. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. A ver, vamos a entender la norma. ¿Cuándo hay tercero? Yo le vendo al doctor minuta. Yo le vendo al doctor el mismo bien, escritura. Y mañana le vendo a Claudia con escritura y Claudia inscribe en el registro. Primera venta, segunda venta, tercera venta. El doctor compró de buena fe. El doctor sabía que había una compra-venta, pero igual compró. Y Claudia desconocía absolutamente todo e inscribe en el registro. Cuando el doctor, que tiene buena fe, inicia una acción judicial contra todos, ¿cuál va a ser tu argumento de defensa, Claudia? ¿Me siguen el ejemplo? He hecho 3 transferencias. Vendí con minuta y tiene buena fe. Vendí con escritura y tiene mala fe. Inscribió en el registro y tiene buena fe. ¿Qué cobro también? Cuando el doctor, que tiene buena fe y me dio un dinero, nos demande a todos, ¿cuál va a ser tu argumento jurídico de defensa? ¿Cuál sería el argumento jurídico de defensa de Claudia si ustedes fueran sus abogados?
Vamos. Ella de jurídico. República registrada. Fecha Jurídico, cierta, la doctor. ley, Julio. ¿Qué pasa? Fecha cierta, doctor. ¿Qué artículo del Código Civil protege a Claudia eventualmente? 2014. La 2014. Claudia. ¿Tienes abogado? Sí. ¿Qué artículo te protege? 2014. Ya ve que el problema está en el operador. Sí, doctor. Claro, pero doctor, el 1135. ¿Por qué mete el 2014? O sea, su cabeza equívocamente está predispuesta a creer que todo lo que involucre en el registro es 2014. 2014. 2014. No, señor. En este caso, el 2014 no se aplica. ¿Dónde está el tercero? Acá, pe, Julio. 1, 2, 3, tercero. No hay tercero. ¿Dónde está el tercero? Acá no hay tercero. No existe el tercero en este caso. Habría tercero si Claudia le vende al doctor. Ahí hay tercero. ¿Por qué no hay tercero? No hay tercero porque todos están inmersos en el acto jurídico que es nulo, anulable, rescindible, cancelable, todo. Todos estamos manchados, desde que yo le vendo a él y luego le vendo a él y luego le vendo a ella, no hay tercero. No hay tercero. Y si no hay tercero, no hay república de registro. Julio, pero ¿con qué artículo se protege ella? ¿Alguna defensa tiene que tener? Bueno, sí, el ordenamiento la ha querido proteger. Creó un artículo que se llama el 1135, que dice, del Código Civil, que dice que cuando un acreedor se obliga a entregar el bien a diversos deudores, ¿cuál prevalece? ¿Qué fecha cierta? Un ratito. Prevalece el que tiene buena fe e inscribe su derecho. Y en defecto de inscripción, pero jamás de buena fe, prevalece el que tiene fecha cierta anterior. Así se defenderá la doctora de una potencial demanda de nulidad que nos involucre a todos. ¿Me sigue? 11, ¿necesitó el 2014? No. El problema es del operador. Es aquel operador que ahora que se va a resolver el pleno casatorio, el séptimo, propiedad inscrita versus embargo inscrito, pretende hacer prevalecer el embargo inscrito porque él llegó al registro y el 2014 lo protege. Otro error, ¿no? Tema aparte. ¿Me sigue? ¿Y qué dice el 2014 modificado hoy? Bueno, el 2014 modificado, ¿qué tiene de novedoso? ¿Y cuánto coadyuva al objetivo de la primera parte de la norma que busca repeler los fraudes inmobiliarios? No ayuda en nada la actual modificación. Absolutamente en nada. La modificación no incide en un objetivo de evitar el fraude inmobiliario. La modificación lo que ha hecho es, por el contrario, llenarnos a nosotros de una carga adicional y de un costo económico adicional. El 2014 dice, aquel tercero, síganme en el ejemplo, los identifico para que me sigan en el ejemplo, aquel tercero que adquiere a título oneroso de persona que figure en el registro con facultades para otorgarlo, mantendrá su adquisición siempre que tenga buena fe, aun cuando la transferencia se anule, se resuelva, se rescinda o se cancele. Y aquí viene lo importante: en virtud a causas que no consten, o sea, a causas que el tercero no pueda advertir porque no constan. La norma dice, en los asientos
y en los títulos. O sea que el doctor, para que sea tercero respecto de esta compra-venta se ha realizado con un documento falso, tiene que mirar los asientos registrales y tiene que acudir a los títulos archivados. Y solo si de los asientos registrales y los títulos archivados no encuentra ninguna causa que lo haga a él conocer que hubo aquí un acto nulo, solo sí tendrá la fe pública del registro. Julio, dilo de otra manera que te pueda entender, por favor. Ya. Te lo digo de otra forma. Para que hoy por hoy seas tercero, tienes que ir a ver el registro, sus asientos y sus títulos archivados. Solo así serás tercero de fe pública registrada. Tienes que ir a ver que quien te vende en la copia literal del asiento sea la persona que está ahí frente a ti. Y tienes que además revisar que el título archivado de ese asiento coincida. Y debes poder advertir de ambos documentos que no hay causa alguna que a la larga pueda generar la nulidad, la anulabilidad, la cancelación del título de tu otorgante. ¿Me sigue? Hoy por hoy, entonces, los estudios de títulos ya no solo alcanzan a los asientos registrales. Hoy por hoy, el estudio de títulos tiene que alcanzar el título archivado. No solo, en mi opinión, y porque así lo ha establecido la Corte Suprema en sentencias de fecha anterior, no solo del registro de propiedad inmueble, sino de cualquier registro vinculado. Por ejemplo, si la persona que te transfiere lo hizo en mérito a un poder, adquirió la propiedad en mérito a un poder, tienes que ir a ver los poderes. Si la persona que te transfiere lo hace en mérito de haber adquirido la propiedad por una sucesión intestada, tienes que ir al registro de sucesión intestada y ver el título, para ver si en el título él es el que te puede vender. Esto es aumento de costos de transacción. ¿Y para qué sirve? Para ser tercero. Sirve para ser tercero, sí. ¿Y en qué beneficia al propietario perjudicado? Para el que supuestamente está destinado la 30313. ¿En qué beneficia al propietario perjudicado? Julio, le estás dando una carga mayor al tercero. Estás haciendo que sea más difícil ser tercero, tener fe pública registral. No lo creo. Con sinceridad, no lo creo. ¿O acaso él va a poder advertir, es perito para saber que acá hay una falsedad? O sea, el señor que adquiere es perito para saber que aquí hay una falsedad. Revisando asientos, revisando título archivado, ¿lo va a poder advertir? Yo creo que no. Si el registrador no lo advirtió, el propietario mucho menos. ¿Me sigue? La carga que se ha impuesto es para alcanzar la fe pública del registro, pensando que así se beneficia al propietario perjudicado. Pero creer ello supone de que el tercero puede advertir ligeramente de una lectura de asientos y título archivado incluso, que acá hay una falsedad, que acá hay una suplantación. ¿Puede hacerlo? No, pues, no puede hacerlo. Lo único que ha hecho la modificación es establecer una carga para el tercero. Eso es lo que ha hecho la modificación. Establecer una carga para el tercero. ¿Correcto? La norma tiene una parte adicional. Ahora vamos a entrar a algunos casos. La norma tiene una parte adicional, ¿no?
La tercera parte de la norma, antes de entrar al 2014 y algunos casitos, la tercera parte de la norma habla sobre la competencia notarial. La tercera parte de la norma habla sobre la competencia notarial, el ámbito territorial del notario. Se modifica el artículo 4 del decreto legislativo 1049, que es la ley del notariado, y se modifica en este sentido: el ámbito territorial del ejercicio de la función notarial es provincial, no obstante la localización distrital que la presente ley determina. Se movió. Ya. Ok. Son nulas de pleno derecho las actuaciones notariales referidas a actos de disposición o gravamen intervivos de bienes inmuebles ubicados fuera del ámbito territorial del notario provincial. Son nulas de pleno derecho las actuaciones notariales referidas a actos de disposición o gravamen intervivos de bienes inmuebles ubicados fuera del ámbito territorial del notario provincial. O sea, un inmueble de Lima ya no puede venderse ante un notario de La Oroya. El inmueble de Lima debe venderse ante un notario de Lima. Y el inmueble de La Oroya debe venderse ante un notario de La Oroya. Han limitado el ámbito territorial de actuación notarial a la territorialidad del bien, pero solo respecto de actos de disposición o gravamen intervivos. Para todo lo demás, la regla no aplica. Los notarios siguen teniendo competencia. Pero para estos casos de disposición o actos de gravamen intervivos, deberás acudir al notario donde se encuentra el bien inmueble. Cuando el acto de disposición o gravamen comprenda más de un inmueble ubicado en diferentes provincias, es competente el notario del lugar donde se encuentre cualquiera de ellos. Ya, ok. Doctor, ¿y cuando hay conflicto de demarcación territorial? ¿Cuándo hay? Conflicto de demarcación territorial. Por ejemplo, en San Isidro y Magdalena. No, en provincia, que es Huachirí y Lima. Pero el ámbito de la competencia, ¿qué? Tendría que haber un conflicto de demarcación territorial de nivel provincial, porque el ámbito de la competencia notarial es provincial. Provincial. Huachirí es provincia, Lima es provincia. Al aire, Una moneda, ¿no? Guarochirí. Yo haría Guarochirí. Sí, pues ante un notario en Guarochirí. ¿Hay notario en Guarochirí, no? En Guatemala o en Santa Eulalia. Ya se hizo de plata, pues ese notario. Claro, hace poco he transferido una concesión que tenía en Arequipa, una concesión minera. Ha tenido que venir ¿Ante qué notario creen que he tenido que hacerlo? Ante el notario Cayoma. Ahí estaba mi concesión. Y ha tenido que venir el representante del notario, o sea, el que toma la firma, a Lima. Para que yo no viaje, pues, ¿no? Porque si no yo hubiera tenido que viajar a transferir mi concesión. Ha venido el procurador. ¿Cómo que no puede? La jurisdicción del notario es la provincia, no puede ir ni siquiera. A ver, espere. La norma establece que el acto de disposición o acto de gravamen intervivos debe realizarse ante el notario del lugar. Ya pues, yo he ido donde el notario del lugar. Bueno, no he tenido que ir, pues, ¿no? El notario vino. Pero en resumen, he celebrado el acto ante el notario de Cayoma. Claro, ha tenido que venir el tomador de firma a Lima a tomarme la firma. Sí, así es, señora, imagínense. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que todas las empresas, sobre todo las empresas que tienen concesiones, que tienen terrenos, o usted mismo que hoy tiene un terreno en Tumbes y quiere venderlo, ¿qué va a tener que hacer? O ir a Tumbes o que vengan a tomarle la firma del notario de Tumbes. ¿Cuánto cuesta? Un montón de plata de comprar. Pero imagínese, doctora, que me da poder.
Ah, yo le saco la vuelta. Le doy poder a Julio, que vive en Tumbes, para que venda mi terreno en Tumbes. Y le doy el poder acá. ¿Me dejo entender? Yo le doy poder a Julio aquí ante un notario en Lima para que venda mi terreno en Tumbes. Sí, puede. Se puede. ¿Se puede o no se puede? Dando poder para que venda. Son actos de disposición, nada más, no son actos de representación. Ojo que no estoy vendiendo, ¿ah? Estoy dando poder. La norma dice acto de disposición o de gravamen intervivos. Acto de disposición o de gravamen intervivos. No, los poderes para disponer son específicos, no son generales. Tú tienes que poner un poder específico. Claudia, ¿puedo o no puedo? ¿Cuántos años tienes, Claudia? ¿Ah? 26. ¿Casada también eres, Claudia? Bien cansada, ¿eh? ¿Cómo? Bien casada. Habla, ¿se puede o no? ¿Sí o no? Qué buena, ¿no? ¿Cómo creen que está resolviendo el registro público? En el reglamento se le da un poder Máximo. Primero les voy a decir cómo está resolviendo el registro público y luego les voy a dar mi opinión. Les voy a leer una anotación de tacha de julio del 2015, de ahorita, salida del horno. Me la dio un amigo notario. Dice: mediante es de la zona registral de Lima. Mediante el presente título se solicita la inscripción de un poder para actos de transferencia de predios ubicados en Tumbes. Estamos en Lima. Mediante el presente título se solicita la inscripción de un poder en Lima para los actos de transferencia de predios ubicados en el distrito de Tumbes. Predios inscritos en las partidas electrónicas X e Y del registro de predios de Tumbes. El poder en mérito de la escritura pública 343 de fecha 12 de junio del 2015, otorgado por un notario de Lima. Sin embargo, conforme a la normativa antes citada, la normativa antes citada es el artículo que les he leído, dicho notario no tendría competencia para otorgar la referida escritura pública que contiene el acto cuya inscripción se solicita, que es un poder. Y por el contrario, le correspondería otorgar la correspondiente escritura pública a una notaría de la provincia de Tumbes. En consecuencia es menester la tacha del presente título. O sea, es un registrador de Lima y si conozco algo a los registradores, antes de hacer, salvo que sea algún rebelde, que siempre lo hay, salvo que sea algún rebelde, ellos hacen plenitos internamente y toman posición. Debo suponer que esta es la posición del registro público de Lima en este momento. En mi opinión, totalmente equivocada. Y de un notario también. En mi opinión, totalmente equivocada. Los notarios lo que han hecho es sumarse al criterio para no tener problemas. Porque la norma no dice actos de representación, que son los otorgamientos de poder. Dice actos de disposición. De disposición. De nuevo, doctores, otra vez. ¿De qué sirve? Piense más allá de la lectura de la norma. Razone más allá de la lectura de la norma. Para eso viene usted acá. Yo no vengo a paporretear la ley. Detesto que me digan doctor. ¿Qué dice el artículo tal? No me acuerdo de los artículos. Me acuerdo. A mí me interesa que conozca la institución, porque a partir de la institución usted puede resolver un caso concreto. ¿De qué sirve esta modificación de los notarios? ¿Se va a acabar el fraude inmobiliario? Más sencillo. ¿Se va a acabar el fraude inmobiliario? O sea, estableciendo un límite a la competencia del notario, ¿se va a acabar con el fraude inmobiliario? O sea, ¿cuál es la diferencia en el caso concreto entre falsificar una escritura pública de un notario de Lima de una escritura pública de un notario en Tumbes? Ninguna. Da lo mismo. Si yo quiero falsificar, falsifico igual.
¿O no? Igual pues. Incluso allá no hay biométrico. Allá no hay biométrico. Acá hay biométrico. Ah, ¿y saben qué es lo más gracioso? Que cuando me vinieron a tomar la firma para el poder, desde Cayoma, era un tipo que para empezar había bajado del TEPSA y estaba muerto, ¿no? Había venido en Arequipa, no se va a venir en avión, bueno, se va a venir en... ¿no? Y estaba muerto, llegó a la empresa donde trabajo, donde soy asesor legal, dijo, ¿usted es el señor Pozo? Estoy preguntando por el señor Pozo, ¿sí? No, la recepcionista me llamó, le vienen a tomar la firma, doctor, yo me aparecí, el señor me miró, señor, buenos días, ¿usted es el señor Pozo? Sí. Primero, no me pidió mi DNI. ¿Así, ah? Doctor, ¿me puede firmar acá? ¿Estos son los documentos? ¿Están bien los documentos? Sí. Y yo decía, y esto es la ley 30313. O sea, la estaba viviendo, la estaba saboreando, palpaba sus efectos en la realidad. Y con esto vamos a acabar con el fraude inmobiliario. Me tomó la firma, firmé, no me pidió mi DNI, ni siquiera trajo impreso la hoja de RENIEC para saber si era mi firma o para ver mi rostro. Firmé. Tenía que tomarle la firma a mi esposa, dije voy a perdonarlo. En la noche fue a mi departamento, le tomó la firma a mi esposa, igualito hizo lo mismo. No llevó verificador biométrico, ni siquiera imprimió las hojas de RENIEC. Y le tomó la firma a mi esposa y en ese momento le dije, ¿qué tal que esa señora no fuera mi esposa? Y el pata reaccionó. ¿Me presta su DNI? Ya habíamos firmado el otorgamiento de poder para transferencia y lo habíamos hecho venir sobre pretexto de que los registradores ahora están creyendo de que los actos de representación también encajan en ese supuesto. Insisto, ¿se acaba el fraude inmobiliario con eso? No puede. El fraude inmobiliario se acaba cuando todas las notarías tengan biométrico. El fraude inmobiliario se acaba cuando la tecnología que está puesta al servicio de todos los ciudadanos, el Estado la haga suya, invierte un poco de dinero y todo se convierte en medio magnético. Así se acaba el fraude inmobiliario. No modificando el 2014 para darle una carga mayor al tercero. No estableciendo una competencia restringida. Porque igual en Azángaro te hacen de Lima, de Tumbes, de lo que tú quieras. O igual vas a tener notarios que te vienen a tomar la firma sin siquiera la ficha RENIEC para ver. Sí, doctor. Doctor, más aún, si el notario que está coludido con la parte que está haciendo el fraude peor todavía, no quiere aceptar ese trámite de la oposición, no se lograría ese trámite. Peor todavía. ¿Qué se haría en esos casos cuando el notario no accede al trámite de oposición? Ha pasado. ¿Así? Hay notarios que no. ¿Hay notarios que no acceden al trámite de oposición siendo manifiesto el documento falso? Yo lo denuncio. Dice que no, porque va a salir un reglamento donde los vaya a especificar mejor ellos. Claro, está pendiente el reglamento, ¿no? El reglamento de la ley 30313. Está pendiente el reglamento de la ley 30313. Hasta aquí. Me falta un cachito todavía. Yo nunca edito 2 horas. Es re aburrido para ustedes. Y para mí también. Pero con el caso que dijo de ese caso que editó de Tumbes, el registrador indicado lo ha tachado, ¿no? Sí, lo ha tachado. Ya, pero literalmente la norma dice disposición, pero yéndonos Sí. más allá al fondo, obviamente estamos hablando de disponibilidad y con ese poder iba a disponer, por eso que lo tacha. Sí, probablemente, sí, es una interpretación. ¿Sí? Pero que lo diga la ley. Claro, porque yo he escuchado que... La resolución, el ejemplo que puso de Tumbes. Es un título tachado, ¿ah? Es uno, de cuántos que han escrito. ¿Ah? Porque yo, en este caso, un colega lo escribió, es un poder. ¿Lo inscribió? Sí. ¿Un colega que era registradora tú? No. 3295 es el título, 3295-2015. No creo que esté figurando porque ya está tachado. 3295-2015. ¿Aló? ¿Cómo? Ya, le voy a contar unos casos, ¿ya? En una notaría de Lima se ha hecho una inmovilización temporal del predio, Ya. o sea, de bien, Ya, del Callao. ya. Lo han tachado. Claro, No hay lógico, pues. disposición. No, la inmovilización sí es disponer, pues. No, doctor, me está protegiendo mi propiedad. Pero está disponiendo, pues. Está disponiendo. Está la disposición. Mío mismo. Pero eso
una disposición. O sea, lo que pasa es que la disposición es un concepto que para empezar aparece como un atributo del propietario. El propietario es el único que puede disponer. 923 del Código Civil. La disposición no solo es vender. La disposición supone la posibilidad de que el propietario puede decidir respecto del predio cualquier cosa. Vender, enajenar, grabar, transformar, destruir, Lo mismo inmovilizar. Lo mismo sería para levantar una hipoteca. Por supuesto. Cargas, por eso dice Pero grabado. la norma, Por eso dice grabado. el acto de disposición también es cargar el bien con un gravamen. Y si tú lo puedes cargar, la naturaleza de levantarlo implica lo mismo. No obstante, la ley sí dice específicamente actos de disposición o gravamen. O sea, en mi opinión no era necesario que se diga gravamen, porque el disponer implica la facultad de gravar en su concepto, pero la norma no ha querido decir. O sea que tampoco podría levantar aquí en Lima uno. No se puede. Hoy no se puede. Hoy con la ley, hoy eso no se puede porque la ley lo dice expresamente. El problema está en los actos de representación o poder, donde la ley no ha metido expresamente, no ha dicho expresamente lo que el registrador y los propios notarios ya vienen diciendo. Se han adelantado probablemente. Ya les voy a contar unos casos. ¿Cómo dice Claudia? Que hay posiciones divididas. Algunos se Sí, claro, bien, por supuesto. Vamos a esperar un poco el reglamento. Voy a contar un par de casos. Doctor, una consulta. Una pregunta. ¿Qué pasaría si la escritura pública ya ha sido firmada en una notaría, pero no se ha hecho el trámite de inscripción el año pasado, 2014? Y este año en una notaría de Lima y ahora intentan inscribirlo y es predio de provincia. Sí se puede. ¿Sí se puede? Sí se puede. Con fecha anterior a la Ya ha sido extendida la escritura con fecha Ya ha sido extendida la escritura con fecha anterior y se pretende inscribir ahora. No te lo van a permitir. Sí lo hacen. ¿Sí? Con fecha anterior. No. Con fecha anterior al 26. En mi opinión, no deberían permitírtelo porque la vigencia de la ley, por más acto anterior que fuere, es a partir de este momento en adelante. Y la ley establece a esos efectos que no es inscribible ese acto. Pero ya está firmado. Ese acto en este momento. Pero ya está firmada la escritura con fecha anterior. No obstante, sí he escuchado que Jorge González Loli tiene una posición de que sí debería permitir inscribirse en el notario. Sí, me imagino. Yo tengo mis dudas. Ok, les cuento un par de casos y los dejo ir. Les cuento un par de casos. Y después los dejo ir. ¿Qué quiero ver? Lo que pasa es que el doctor dice que a las 11:30 se va a quedar. Debo suponer, Claudia, que está interesante y por eso quieres que me quede. Esa es la razón. Ella se va a quedar. Es pura broma nomás, Claudia, no te molestes. Sí, bien chistoso. Soy bien pasado de bromista yo. Le cuento un poco, le cuento casos reales, que además he leído o me han pasado eventualmente. Sígame con los ejemplos. El predio está en la playa. El predio está en la playa. Mediante un trámite de título supletorio notarial, el doctor lo inscribe. Caso real, lo inscribe. A los 3 meses lo vende. Es un terreno de 82.000 metros cuadrados en la playa del Callao, en Oquendo. A los 3 meses lo vende por 50.000 soles. A los 9 meses, el propietario de todo ese terreno vende el 20% de las acciones y derechos por $800.000. Y 4 meses después, el propietario de todo ese terreno
vende el 30% de ese terreno, había vendido primero 20, ahora vende 30 por $1.100.000. Acá. Y se reserva el 50%. La Superintendencia de Bienes Nacionales del Estado toma conocimiento y demanda nulidad de todo. El señor, ¿cómo creen que se defiende? Título supletorio, transferencia, transferencia. ¿Cómo se defiende? ¿Es tercero? No, sí, tercero. Sí, No hay tercero. sí fue tercero. No hay tercero. Sí es tercero. Sí es tercero. Espere. Pregunto otra cosa. ¿Tiene fe pública registral? No hay. ¿Tiene fe pública registral? Ya, pongo más sencillo. Compró todo, pues. Yo le estaba contando el caso real, ¿ya? Compró todo. Para que no se le preocupe las acciones y derechos. Ahí sí, no se pase. Título supletorio, inscrito. Notarial. Transfiere, inscrito. Transfiere, inscrito. ¿Es tercero? Sí es tercero. La pregunta es, ¿tiene fe pública registral? ¿Qué? O sea, este es un examen de ingreso a la Academia de la Magistratura y usted marca si tiene fe pública. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? Es un bien del Estado. Bien de los bienes públicos. Qué buena, ¿no? Caso tan sencillo. ¿De quién es el problema? ¿De la norma? No, mío, doctor, porque no sé, lógico, güey. El problema no es de la norma. El problema es el del operador. El problema es el operador. O sea, perdóneme. ¿En qué cabeza cabe de que va a haber fe pública registral si estamos hablando de un terreno en la playa? Julio, pero se inscribió en la playa. Y es un bien de dominio público. ¿Qué fe pública registral puede haber? Afirmando, yo tengo fe pública registral, la compré un terreno en la playa inscrito. Perdóneme, señor. ¿El problema es de la norma? No. ¿El problema es del operador? Doctor, pero disculpe, ahí cómo está hablando que está registrado en el registro público. ¡Por supuesto! El registrador público, ¿por qué lo registró si es un bien común? Su doctor. O sea, y yo que sé, ojo, yo que sé que está en la playa. Porque para tener fe pública tengo que haber ido al registro. Y tengo que ver no solo el asiento, sino el título. Y si veo el título, veo que el terreno, ¿dónde está? En la playa. O sea, hay principios, hay baluartes, hay normas que están por encima de la fe pública registral, entendida solo. Llegué al registro, soy tercero de fe pública registral. No, señor, en mi opinión. Para que haya fe pública registral, tiene que haber una verdadera buena fe. Y no puede haber buena fe si usted compra un terreno en la playa. Si usted compra la playa, no hay fe, no hay buena fe. No le aplica, en mi opinión, no le aplica. No le aplica. Julio, pero pagó $1 millón. Pero compró en la playa. ¿Y la playa se puede comprar? Bueno, en Tumbes es Macondo. ¿Me sigue? En Asia se puede comprar. En Asia se han comprado antes de la que entre en vigencia la ley. No, sí se puede comprar en la playa. ¿En la playa? Porque hay una norma que indica que Bueno, hay algunos supuestos de excepción de la ley de playa, pues. Claro, hay algunos supuestos de excepción. Pero estoy hablando de un caso del 2009.
¿Ah? ¿Me sigue? Es un tema de interpretación, es un tema de lectura, nada más. Ahora, el caso real fue así como se lo conté, ¿no? O sea, título supletorio, transferencia por 30.000 soles, por 50.000 soles, a los 2 meses, a los 8 meses una parte, al año otra parte. El rico se hizo acá, ¿no? Esta persona fue la que se hizo millonaria. Y cuando el hecho fue denunciado, porque apareció en la tele, apareció en Cuarto Poder, me acuerdo, el tipo que había adquirido por título supletorio, yo tuve la oportunidad de ver el título, o sea, me metí a revisarlo. El título el título afirmaba que él tenía posesión de 10 años, que el notario se lo dio porque tuvo posesión de 10 años de 82.000 metros cuadrados en la playa. Y cuando fueron a la casa, la periodista fue a la casa de donde él vivía, cuando era niño, o sea, la casa de su mamá, le preguntaron, señora, ¿y Juanito tal? Ah, mi hijito Juanito ha salido. Pero señora, ¿su hijo no vive en Oquendo? No, mi hijito vive toda la vida, ha vivido acá conmigo. Y la persona que le compró a los 3 meses era su jefe, en una estibadora. Era su jefe, fue su testaferro. Pero todo eso, mis queridos amigos, eso no enerva la fe pública registral del tercero, en mi opinión, ¿eh? Porque el tercero puede no saberlo. ¿Saben qué lo enerva en el caso concreto? Que el terreno estaba en la playa y se trata de un bien público. ¿Me dejo entender? El terreno estaba en la playa. Si el terreno no hubiera estado en la playa y el sujeto no tuviera conocimiento de esta situación, si es tercero, título oneroso, fe pública del registro, o sea, desconoce cualquier causa que pueda en el registro anular esto y además tiene buena fe subjetiva, entonces está protegido. Julio, ¿y cuáles son los alcances de la buena fe subjetiva? Una reciente sentencia de la Corte Suprema. Yo tengo un fanpage en el Facebook, casi a diario que comento sentencias de la Corte. Me pagan por comentar sentencias de la Corte, ¿pueden creer? Yo no me pagaría a mí mismo por comentar sentencias de la Corte. Y me pagan por criticarlo, que es peor. Increíble. En junio del año pasado estuve en la Corte Superior de Lima, en el piso 11, en un evento para magistrados y especialistas. Salí pifiado, abucheado, me sacaron una mugre. No me han vuelto a invitar. Que yo tengo que decírselo, pues, ¿no? Tenemos un problema de formación, señores. No leemos, no estudiamos, no nos preparamos, salimos de la universidad mal formados. O sea, y no les quiero decir con esto que uno no tiene que tener una posición. Uno puede tener una posición, la posición puede ser equívoca incluso, puede estar en un extremo, pero si está bien sustentada, puede servir, puede valer. Lamentablemente no lo hacemos. No lo hacemos. Esas casas que construyen en playas, museos, quiere decir que no figuran registrados en los registros públicos. Bueno, depende, pues, ¿no? Depende del cerro, depende de la playa, depende, pues, ¿no? En la playa. Por ejemplo, las del balneario de Asia fueron adquiridas mucho antes de la entrada en vigencia de la ley de playas. Acá nomás sin necesidad de estar lejos. Usted se va a Pupusama. Deben ser propiedades adquiridas, tituladas antes de la ley de playas, que entró en vigencia en 1997. No tiene muchos años de vigencia la ley de playas. Si alcanzaron titularidad antes de ese año, la ley los respeta. Lo único que establece como carga esa ley para aquellos que tienen su propiedad en la playa antes de la ley y se la respeta, es la entrada cada 1 kilómetro de acceso a la playa como franja de 50 metros. Eso sí es una carga para estas propiedades que se mantienen. La ley las respeta. La ley de 1997, no me acuerdo el número. ¿Cuántos metros son desde la línea de playa? Para que haya playa tiene que haber 50 metros desde la última línea de alta marea. Y lo que viene después son 200 metros de zona de dominio restringido, que también es intangible y solo puede ser desafectado por decreto supremo. Doctor, Sí. sobre lo que estaba comentando del tema de Punto Gento. Ya. En Punto Gento ha habido el mar se Sí, el mar se ha retirado del Punto Gento, sí. Es cierto. Entonces el tema es que es por eso que existe un área de accesión, digamos, que Sí, pero lo que pasa es que yo te comento de un caso en el que sí, por más retiro, yo estuve ahí incluso, o sea, fui al lugar, ¿no? Nos pasó, por eso te lo comento, pero sí reconozco que en Oquendo el mar se ha retirado y que ha podido generalmente eventuar accesiones.
pero no título supletorio. Pero no título supletorio. Me ha quedado una duda, ¿no? Si bien es cierto, Las dejo con ocasión de que consulte. ¿Qué cosa? Lo que sucede es, ¿cuál es la responsabilidad ahí del registrador? ¿Cuál es la responsabilidad del registrador? Mira, en el caso concreto te debo confesar algo. Yo tuve acceso al título de inscripción. Cuando fui a ver el título, vi 3 observaciones del registrador. El registrador observó 3 veces. Dijo, yo no puedo inscribir esto, necesito un informe de Marina de Guerra, de DICAPI y de Superintendencia de Bienes Nacionales. 3 veces lo observó. Nunca se presentaron las subsanaciones. Y se inscribió. Pero lo observó el registrador, constan sus 3 observaciones. O sea, lo quiso frenar. Lo quiso frenar. No pudo frenar. Así son los títulos, ¿sabes? O sea, ¿ah? Todas esas observaciones tuvo las informaciones correspondientes. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Les cuento otro, con este me voy. Ya, les cuento uno más. Déjame acordar primero. Ahí, acá. Les cuento uno más. Caso real. Madre de Dios. El doctor es propietario de un terreno. El doctor es propietario de un terreno. Me otorga un poder para vender el terreno. El poder me faculta, a su vez, otorgar un poder a otra persona para que venda el terreno. Ojo, el poder me faculta para, a su vez, otorgar vender el terreno. El doctor me otorga el poder completamente consciente, es un poder bien otorgado. Yo le entrego el poder acá al doctor, porque el poder me faculta decir, tú también puedes vender. Delego poder. Gracias por la ayuda. Delego poder. Luego de delegarlo, el doctor fallece. El poderdante fallece. El poderdante fallece. El poder se había inscrito. Se había inscrito. Y en mérito de este poder, el doctor compra. Poder, delegación de poder, fallecimiento del poderdante, transferencia de propiedad. ¿Alguien tiene código civil? ¿Código civil físico? ¿Código civil físico tiene aquí? ¿Alguien tiene? ¿Me puede prestar? ¿Qué opinan? ¿Me siguieron o no? Sí, ¿Qué opinan? ¿Hay tercero? El terreno es del doctor. Me otorga el poder para que lo venda. Yo delego el poder al doctor. Muere. Y en mérito al poder del terreno del doctor, transfiere. Los poderes estaban inscritos. Él ha inscrito su propiedad en mérito a un poder que vio en el registro que estaba inscrito. ¿O no? ¿Alguien tenía código? ¿O ya fue? ¿Nadie tiene código? Artículo 2038 del Código Civil. 2038 del Código Civil. Protege al tercero que contrata en mérito a un poder que se mantiene inscrito y su causa de extinción no consta en el registro. ¿Me sigue? La causa de extinción no consta en el registro. El 2038 protege al que adquiere a título oneroso, mirando un poder que, aunque en la realidad pueda haberse extinguido, en el registro no se extinguió. Pero la notaría verifica. ¿A dónde puedes hacer la consulta? Claro, la notaría verifica en la base de datos. ¿Y a quién le vas a ir a consultar si está activo o no está activo? A la RENIEC, la RENIEC de la acción poder dar. ¿Qué? ¿Y usted? A ver. Un ratito.
Un ratito. Vamos a la realidad. Usted para comprar un terreno en mérito de un poder, ¿qué pide? Vigencia de poder. ¿Y qué le va a salir en la vigencia de poder en el caso? Que está activo, ¿no? ¿O no? En la práctica, usted puede consultar de NIE, pero el 2038 no dice eso. Yo le estoy hablando de un caso sui generis. Pues, pero yo sí puedo consultar de NIE, pero ya no hay problema, ¿para qué estamos en el seminario? Yo le estoy contando un caso, problemas. ¿Está bien? Para eso estamos. Si no, nos quedamos sin chamba. Escúchame, ya me voy, tranquilo. Ya sé que se quiere ir. Ya empieza a Cherezade. La norma dice que la causa de extinción del poder no tiene que obrar en el registro público, ¿o no? Público. Un juez en un caso concreto, en primera y segunda instancia, ha dicho algo que creo que es saludable, pero que no va con el texto exacto de la norma. Ha dicho de que el señor, para proteger su adquisición, ha tenido que ir a ver el registro de RENIEC, que es un registro público, y que como no lo ha, y que ahí ha podido verificar que el poderdante ha fallecido. ¿Me sigue? Sí. Pero eso no dice el 2038. Ojo, eso lo acaba de decir, lo ha dicho un juzgado de primera y segunda instancia, y voy a ver cómo resuelve la Corte Suprema ahora, porque va a sacar ahora un fallo en ese sentido. ¿Cuál es la lectura del 2038 para proteger al que tiene fe pública del registro? ¿Ah? Usted dirá, pero es injusto, ya falleció. Y seguramente ya sabían. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Ah? Está bueno, ¿no? Qué pena que no haya podido... Anoten algo si quieren seguirme en redes. Para los que tienen... Anoten mi correo. Mi correo es... Pero solo para contratos. Para contratos. Solo para contratos. No, para consultas no. Para contratos. Mi correo es jpozo, pozo con z, @s de sapo, m de mamá, i de Italia, smi.com.p. jpozo con z, @s, m de mamá, i de Italia, .com.pe. Y si quieren seguirme en Facebook, donde comento sentencias de la Corte, es www.facebook.com/Julio Pozo Sánchez, todo junto. Julio Pozo Sánchez, sin tilde, ¿no? Todo junto. Con ese link pueden seguirme en redes, ver en qué eventos ando y qué tonteras ando escribiendo. Cuídense mucho, un gusto haberlo visto.